Ok, muchachos, vamos a resolver los ejercicios de la asignación, de la última que tuvimos, en lo que respecta al tema de fotometría, o más bien dicho, que ley de la iluminación. Entonces, tenemos el problema número 2. Aquí está un poco cortado. Tendremos, hablando de ello, una luz que originalmente se encontraba a una distancia de 1.5 metros de una superficie, ¿a qué porcentaje desciende su intensidad si ahora se separa a 2.2 metros de esta misma superficie? Si recuerdas, en el video pasado, nosotros debemos de encontrar un punto de comparación entre iluminaciones, es decir, E2 sobre E1. La ecuación que manejamos para iluminación es I sobre una distancia de separación a la superficie elevado al cuadrado. Recuerda el tema, ley inversa del cuadrado. Entonces, si utilizamos esta misma expresión y la sustituimos en la comparación que estamos haciendo, podremos hacer lo siguiente. Recordando, estamos hablando de la misma fuente en este problema. Entonces, la intensidad luminosa la podemos expresar con la letra I. Para E2 será I sobre, estamos ubicados a una distancia de 2.2 elevado al cuadrado. Para E1 es misma fuente, es I sobre una distancia de 1.5 elevado al cuadrado. Reacomodamos términos. Tendremos los extremos hacia arriba. Será I que multiplica a 1.5 elevado al cuadrado sobre el mismo valor de I que multiplica a 2.2 elevado al cuadrado. Es en este punto donde podemos ubicar que el valor de la fuente no está actuando, o más bien no va a afectar a la expresión de manera directa. Entonces, resolviendo, tendremos lo siguiente. 1.5 al cuadrado será 2.25. 2.2 elevado al cuadrado será 4.84. Cabe mencionar que en este paso las unidades metros cuadrados se cancelan con los metros cuadrados que tenemos en el denominador. Entonces el término que acabamos de obtener es adimensional, no tiene unidades. Si resolvemos 2.25 sobre 4.84, estaremos obteniendo 0.4648, con una calidad sin redondeo de 4 décimas. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este resultado? Recordamos que este resultado es la comparación E2 sobre E1. Por lo tanto, vamos a dejar solita o solito el término E2. Nos quedaría de la siguiente manera. E2, ¿a qué va a ser igual? A 0.4648 de el valor de E1. Y si nosotros mencionábamos que E1 originalmente es el 100%, ¿ok?, de la iluminación en esa superficie, si nosotros ahora tomamos el valor de 0.4648 y lo multiplicamos por 100, estaríamos nosotros determinando que ante esa separación de tan solo una diferencia de 70 centímetros más alejado, el porcentaje de iluminación pasaría del 100% a tan solo 46.48%, es decir, se decrementa en más de un 50%, en más de la mitad. ¿Ok? Recuerda, el entendimiento de las cantidades que manejamos en nuestros modelos matemáticos. ¿Ok? Vamos a repetir este mismo proceso en el ejercicio 3. Déjenme cambiar un poco el color, un color naranja. Tendremos lo siguiente, ejercicio 3, lo mismo. Tendremos E2 sobre E1, es la misma fuente. La diferencia dice, y si ahora lo acercamos a medio metro de la pared, ¿qué le va a pasar a este porcentaje de iluminación? Muy bien sabemos que de manera teórica, si acercamos una misma fuente, ¿okay?, partiendo de una distancia original, su porcentaje de iluminación será mayor. Imagínate que es como si te acercaras una lámpara. ¿Okay? ¿Qué gran diferencia sería si nosotros viéramos la misma lámpara, pero de lejitos? De lejitos no nos cala, de cerca nos va a calar demasiado. Entonces, E2, muchachos, tendremos la fuente I sobre una distancia 0.5 elevado al cuadrado. ¿Ok? Sobre
la misma fuente I sobre la distancia original, que viene siendo 1.5 al cuadrado. Si acomodamos los términos, tendremos lo siguiente: 1.5 elevado al cuadrado sobre 0.5 elevado al cuadrado. Resolvemos. 1.5 al cuadrado, 2.25. 0.5 al cuadrado, 0.25. Hacemos la división. 2.25 sobre lo que acabamos de obtener, 9. ¿Ok? Este 9 es igual a E2 sobre E1. Despejamos. E2 va a ser igual a 9 veces el valor de 1. Si multiplicamos por 100 para el porcentaje, E2, muchachos, es el 900% de la intensidad con la cual iluminaba a una distancia para E1, es decir, a 1.5 metros de la superficie. Checa, 900%, 9 veces. No es de extrañarse que a esta distancia de o tan cercana nos dé el farolazo o nos dé el charolazo en los ojos, y estos pueden llegar a lastimarse, lo que se conoce como contaminación visual, más bien lumínica. Ok, entonces continuemos con los demás ejercicios, que están iguales sencillos. Para el punto número 5, necesitamos encontrar una equivalencia para convertir las candelas simbolizadas con la letra CD a watts de iluminación. Me paso al número 6, que primero dice: ¿cuál es el factor de conversión unitario para candelas a watts de iluminación y viceversa? Tendremos nosotros, de acuerdo a la presentación del curso, que 1 watt de iluminación equivale a 1.1 candelas. Viceversa sería más que suficiente. Una candela, ¿cuántos watts de iluminación que tiene? Si hacemos la regla de 3, 1 sobre 1.1, una candela tendrá 0.90 watts de iluminación. Entonces, para el inciso A, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente multiplicaciones o divisiones. Entonces, inciso A, queremos convertir nosotros 300 candelas a watts. Por lo tanto, para el inciso, si tenemos 300 candelas y las dividimos entre 1.1, 300 sobre 1.1, tendremos, muchachos, 272.72 watts de iluminación. Así de sencillo, de acuerdo a la regla de 3. O igual, en otra forma, el 300 lo podemos multiplicar por el punto 9090, que es el factor de conversión directo, y nos da prácticamente lo mismo, 272.7. Vamos al inciso B. Dice: convierte 60 watts a candelas. Esos 60 watts los vamos a multiplicar ahora por 1.1. 60 por ese factor de conversión, tendríamos nosotros 66 candelas. Inciso C. Convirtiendo 120 candelas a watts. Mismo procedimiento. Si te das cuenta, está bien sencillo. 120 por punto 9090, veamos. Tendremos como resultado 109.08 watts. Y por último, el inciso D. Vamos a transformar 100 watts a candelas. Multiplicamos por 1.1 y tendríamos nosotros 110 candelas. Así de sencillo viene siendo el factor de conversión. Prosigamos. También les encargué el realizar 4 ejercicios propuestos que hablan acerca de la ley de la iluminación. Te vas a dar cuenta que están bien papas. Hagamos el ejercicio número 1. Dice: determina la iluminación producida por una lámpara eléctrica de 550 candelas a una distancia de 5 metros. Vamos con los datos principales. ¿Con qué contamos? Contamos con la intensidad, que viene siendo 550 candelas. También contamos con la distancia de separación, que son 5 metros. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? La iluminación, que acuérdate, está dada en lux, que viene siendo candela sobre metro cuadrado, va a ser igual al cociente, es decir, a la división de la intensidad luminosa entre la distancia de separación elevado al cuadrado. Sustituyendo para este ejercicio, tendremos 550 sobre
5 al cuadrado va a ser igual, tomemos la calculadora, 550 sobre 25, tendremos un resultado de 22. ¿22 qué? 22 lux. Ojo, aquí muchachos hago una observación. La intensidad luminosa tendremos que manejarla en su unidad básica, que vienen siendo las candelas, y la distancia la deberemos de manejar en metros, ¿ok? Esas van a ser las unidades que debamos utilizar nosotros. En caso de que el problema maneje watts de iluminación, maneje centímetros, milímetros o inclusive bujías decimales, que también son unidades para cuantificar la intensidad luminosa, simplemente hay que hacer la conversión adecuada o la analogía, ¿ok? Adecuada. Cuidado con ello. Pasemos ahora al ejercicio 2. Dice, ¿qué iluminación en lux produce un foco de 100 watts sobre una pared que se encuentra a 3 metros de distancia? Si checas, pues es prácticamente lo mismo. Cambia un poquitito la información, sin embargo el procedimiento permanece. Vamos con los datos. ¿Con qué contamos? Con la intensidad. Son 100 watts, que si recordamos el factor de conversión, 100 por 1.1, vamos a confirmarlo, nos daría 110 candelas. Ya tenemos la unidad básica. Separada a una distancia de 3 metros. Queremos determinar nosotros los lux a través de estos datos. Entonces, sustituyendo de una manera sencilla, 110 sobre 3 al cuadrado, ¿cuánto nos daría? 110, vamos con la calculadora, nos quedaría, muchachos, 12.22 lux. Así de sencillo. Problema 3. Calcular en watts la intensidad luminosa de un foco que produce una iluminación de 36.6 lux a una distancia de 1.5 metros. Ojo con este problema. ¿A qué me refiero? Tenemos las unidades lux. Al querer nosotros despejarlas, los lux, recuerda, es la comparación o es el cociente de las candelas sobre metro cuadrado. En este caso el problema no está solicitando los watts. Entonces lo que vamos a obtener nosotros a través del modelo matemático, es decir, de la fórmula, van a ser candelas. Tendremos que hacer la conversión adecuada al final una vez obteniendo el resultado. Entonces, empecemos con la fórmula. Tenemos nosotros que E va a ser igual a I sobre D cuadrada. Queremos obtener la intensidad luminosa en watts, por lo tanto, despejando, I va a ser igual al producto de E por D cuadrada. ¿Contamos con los datos? Yo creo que sí. A ver, datos. ¿Cuál viene siendo la iluminación manejada? 36.6 lux. ¿A qué distancia está el valor de la fuente? A 1.5 metros. Vamos a sustituir entonces. Vamos a multiplicar nosotros 36.6 a por 1.5 al cuadrado. Sacamos la calculadora, 36.6 por 1.5 al cuadrado. Tendremos nosotros como resultado 82.35. ¿Pero qué? En este caso, candelas. ¿Ok? Para pasar de candelas a watts de iluminación, recuerda que podemos dividir entre 1.1 o multiplicar por 0.9090. Yo voy a multiplicar esa cantidad por 0.9090. Estaríamos nosotros adquiriendo o obteniendo 74.85 watts. Que de manera análoga, ¿ok? Para no manejar decimales, es un pequeño foquito de 75 watts. ¿Ok? Así de sencillo. ¿Ok? Y vamos al último problema, el 4. Dice, ¿a qué distancia debe colocarse una lámpara eléctrica de 1000 watts para que produzca sobre una superficie una iluminación de 100 lux? Vamos con los datos. ¿Con qué contamos? Con la intensidad. En este caso son 1000 watts. Que a su vez 1000 por 1.1 tendríamos nosotros 1100 candelas. Tenemos también la iluminación, que son 100 lux, ¿ok? Aquí también un punto muy importante, las unidades. Checa, lux está medida en candelas, por lo tanto la intensidad también debe estar medida en candelas. Como nos está pidiendo la distancia de separación,
Si tenemos la ecuación E es igual a I sobre D cuadrada, ahora despejando la distancia va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada. Recuerda que no nos interesa la superficie, el área. Va a ser la raíz cuadrada del cociente de la intensidad entre la iluminación que estamos manejando. Sustituyendo los valores tendremos lo siguiente. Va a ser la raíz de 1100 sobre 100. Resolviendo, 1100 sobre 100 nos quedaría 11. Raíz de ese mismo valor. La fuente, el foco para este problema, estaría separada 3.31 metros de la superficie. ¿Cómo confirmamos en este ejercicio que efectivamente son metros? Permíteme borrar este pequeño ejercicio y aquí lo hacemos en un colorcito verde. Bien, ¿ok? Se pinta bien. Tenemos esto. La distancia es la raíz. No creo que no se ve tan bien. Es la raíz, ¿ok? ¿De qué? La intensidad en que está medida en candelas. Sobre, ¿ok? ¿Sobre qué? Sobre la iluminación. La iluminación son lux. Lux son candelas sobre metros cuadrados. A través de este arreglo, otra vez la regla de la tortilla, las candelas se cancelan y nos quedaría a nosotros que la distancia es la raíz de 1 sobre 1 sobre 1 sobre metro cuadrado. Si acomodamos toda esta información, nos quedaría la raíz cuadrada de metro cuadrado y si resolvemos, nos quedaría unidades últimas, metros, que efectivamente son unidades de distancia. Y listo. Así, muchachos, es como se resuelve ese tipo de problemas. Si te das cuenta, está extremadamente sencillo el comprenderlo, el hacerlo, el entender el modelo, etcétera, etcétera. En caso de que te haya quedado alguna u otra duda o alguna inquietud, por favor comunícate conmigo para poder tratar el detallito juntos. Te veo en el siguiente video.